a mi juicio de excelencia. Ahora, de excelencia desde el punto de vista del polo. Sí, por supuesto que el Partido Liberal hubiera hecho otra terna y los otros partidos hubieran hecho otras ternas. El colmo sería que la terna del Partido Liberal, por ejemplo, nos la dictara don Jaime Castro, que lo veo que anda de precandidato del Partido Liberal y que además hizo una bastante mediocre alcaldía en su momento, y ya lo oí esta mañana salir a descalificar la terna. Esto tiene un punto de fondo que es clave. Es que si se dedican a descalificar la terna y tienen poderes suficientes para hacerlo, lo que están buscando es que el presidente no nombre un alcalde del polo sino de otro partido, y eso es de una gravedad inaudita. Yo le llamo la atención a todos los sectores aquí, porque las leyes dicen que cuando un alcalde o un gobernador sale, lo reemplaza quien indiquen el partido que lo eligió. Ese es un derecho democrático. Aquí ya hay dos antecedentes graves. El gobernador del Valle, que se sustituyó, no lo pusieron los que lo habían elegido, y el del Magdalena también. Le hago un llamado en todos, incluidos a los santistas. Entonces sería muy grave que se estuviera preparando el terreno desde ya para recurrir a trucos y a maniobras torticeras para arrebatarle al Polo Democrático Alternativo un derecho que es un derecho constitucional ilegal. Ilegal. Llamo la atención sobre este asunto en el que todos deberíamos ponernos de acuerdo. Y esto tiene otro antecedente, es que el presidente Santos nombró de alcaldesa encargada a la ministra de Educación y no podía. Ha debido nombrar a alguien del polo, en eso también la Constitución es clara. Entonces, simplemente para decirle a los bogotanos, el polo ha cumplido. Esperemos que esto no se vuelva una maniobra para que algunos interesados le echen el guante a esa alcaldía, quitándole al polo el derecho constitucional y legal que hoy tiene. Sobre minería, una cosa muy breve, ministro, no me voy a referir a eso, simplemente dejar una constancia. Lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo es horrible contra la pequeña y mediana minería. Ojo, en el nordeste antioqueño, en Santander del Norte, en Boyacá, en Cundinamarca, es horrible. Que no resulte que terminen en problemas graves de confrontaciones con las comunidades, porque uno no puede tratar a los mineros pequeños y medianos de Colombia como delincuentes. Me parece que eso es tremendamente equivocado. En últimas, para entregarle la minería colombiana a las transnacionales, que es de lo que se trata. Pero bueno, yo no voy a referirme a eso, me voy a referir más al tema de los precios de los combustibles. Muy brevemente, voy a hacer un esfuerzo por ser muy breve. Primero, decir que Colombia está pagando uno de los precios de la gasolina más caros del mundo. Bastante más caros que en Estados Unidos. Aquí $4.50 el galón y allá $3.90. Pero ojo, el ingreso ciudadano, el per cápita en Estados Unidos es 9 veces mayor que el de Colombia. O sea que aquí lo que hay es una cosa feroz en precios de los combustibles. Feroz en precios de los combustibles. Esto además, y este es el punto en el que quiero detenerme, esto golpea el bolsillo del ciudadano del común. Ojalá el ministro no siga insistiendo, y el gobierno, que es que esto no tiene nada que ver con los pobres de Colombia. Es decir, como si la gasolina no la pagaran los pobres y las clases medias de Colombia. Eso no pueden seguir insistiendo en eso, eso no es cierto. Todos sabemos que los precios de los combustibles impactan los precios del transporte y de la comida y del vestuario y de todo. Hay cifras de sobra para demostrar eso. Y el ciudadano puede que no se dé cuenta, pero cuando un pobre de Ciudad Bolívar se come una panela, ahí está pagando gasolina y está pagando ACPM. Cuando un pobre de un barrio popular de Medellín compra un par de zapatos, ahí está pagando gasolina y ACPM. Eso es así, no se empeñen en negar esto. No se empeñen en negar esto. Y la mayoría lo consumen los pobres y las clases medias. Eso se puede demostrar hasta la saciedad, y lo voy a enfatizar aquí. El propio Banco de la República, en un estudio del 2008, dice que cuando los combustibles crecen en 14%, eso afecta el vestuario en el 5%, en el 2% la salud y en el 3% los alimentos. En el impacto pues del momento, puede que en el diferido sea menor, pero esta es la realidad estadística que certifica el Banco de la República. O sea que aquí estamos hablando de subir precios de los combustibles, es golpear al pueblo raso. Esos indigentes, esos 8 millones de colombianos que están en la miseria, también pagan combustible, señor ministro de Minas. Luego, ojalá no se siga insistiendo en esa falacia. ¿Y cómo es que los pagan? Los pagan de una manera muy simple. Es que más de la mitad de los combustibles en Colombia los paga el transporte el transporte público, de carga y pasajeros. Y cuando la gente se monta en un bus, en una buseta, paga un taxi, y esa es gente del común,
Pues lo que estás pagando combustibles. Ya lo dije hace un momento, pero lo reitero, cuando un ciudadano compra una panela, parte del precio de la panela es gasolina o es CPM. Cuando una persona siembra una cosecha, ahí está pagando combustibles. Esto es una cosa que es sabida desde hace muchísimo rato en todas partes. Entonces el gobierno manipula otra cosa, dice, no, es que los que tienen automóvil son los ricos. Pero repito, más de la mitad de los combustibles no los compran los que tienen automóviles, sino los camiones de carga y el transporte público de pasajeros. Pero además miremos el caso de los que tienen vehículo, porque aquí nos los quieren presentar como unos magnates. Pues yo les doy algunos datos que es interesante mirar. El 95% de los vehículos, de los automóviles que se venden en Colombia, son vehículos de gamas bajas que llaman. Solo el 5% es de gama alta. Luego, en general, quien compra un vehículo en Colombia es gente de la clase media, el profesor, el dueño de una tienda, gente del común, el finquero que utiliza el vehículo para ir a su finca. Solo el 5% son de gama alta, y tampoco es verdad, ministro, y usted lo sabe, usted conoce esto mejor que yo, que todo aquel que tenga una 4x4 es un multimillonario, magnate, no paja, eso no es cierto. Eso todos lo sabemos exactamente así, entonces tampoco sigan insistiendo en ese asunto. Pero les voy a dar un dato que es más impresionante. El 71% de los vehículos que ruedan en Colombia son anteriores al año 2000. O sea, son vehículos que tienen más de 10 años de uso. El 15% son anteriores al año 80, ministro. O sea, pobres de solemnidad, que el carrito les dificulta pedir limosna. Es la verdad, gente que se rebusca vendiendo merengones, el otro que hace mandados, el otro que lleva un trasteo. Esa es la gente que tiene vehículos en Colombia, ministro. Esa es la realidad, digamos, estadística que quisiera mencionar. Pero esto es más grave. Porque es que, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué es tan cara la gasolina en Colombia? ¿Por qué es tan cara la gasolina en Colombia? Entonces nos dicen, no, es que los precios del petróleo son muy altos. Y es verdad que está muy alto, eso se llenó de especuladores financieros y están del orden de $100 o más de pronto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Es que Colombia produce su petróleo. Colombia no importa gasolina o la importa en proporciones supremamente pequeñas y la produce Ecopetrol. De ACPM importamos un poco más, pero en gasolina prácticamente todo es petróleo producido en el país. Y usted sabe, ministro, usted sabe bien que a Colombia no le vale esa plata que nos están cobrando por ese petróleo. Aquí nos están cobrando el petróleo al precio internacional y a Colombia no le vale producir eso, no le vale. Y si uno suma refinamiento y suma las otras cosas, el costo es por ahí del orden de $1 en la gasolina y nos lo están cobrando, ya di la cifra, a bastante más que eso del que estamos hablando. Luego aquí hay una maniobra financiera para cobrarle a la gente una cosa que no vale. Cuenta también en los altos precios de los combustibles en Colombia otras dos cosas que vale la pena señalar. El caso de los agrocombustibles, que es una cosa sobre la que hay que detenerse, porque aquí nos han ido imponiendo los famosos agrocombustibles, pero a la gente no le dicen a cómo nos valen los agrocombustibles, ministro. Y van con cada vez más y más y más. Y resulta, demos cifras, etanol a 4.25 sin impuestos, dólares, contra 2.17 de la gasolina. A 5.42 en el caso del agrodiesel, contra 2.10 en el caso del diésel de hidrocarburos. O sea, ahí también hay un subsidio, pero al revés, ministro. Un subsidio a favor de los grandes productores de agrocombustibles. De ese sí no hablan, porque en el caso anterior no hay subsidio y ahora me voy a detener sobre eso. Aquí estamos pagando unos combustibles carísimos que no se deberían pagar así. Y el otro argumento, ¿por qué son caros los combustibles? Porque nos cobran impuestos altísimos. La gasolina paga impuestos del orden del 29%, que es un impuesto confiscatorio. Entonces, coger a los pobres de Colombia, a los indigentes, 8 millones de indigentes, y meterles un precio del barril del petróleo que no es lo que le cuesta a Ecopetrol producir. Pero además clavarlos con unos agrocombustibles carísimos y además clavarlos con un 29% de impuestos, no. A los pobres de Colombia, repito, y a las clases medias. Esa es la realidad estadística. Esto es irrefutable, ministro, por completo irrefutable. Esto, ¿cuál es el otro truco que tiene? Ya voy a concluir, había advertido que iba a ser muy breve. Es que esto
esta plata que la convierte Ecopetrol en utilidades se la pasa al gobierno nacional y el gobierno nacional con esto hace cosas. Y Ecopetrol hace inversiones y yo no me opongo a que Ecopetrol invierta, pero es que la parte grande de estas utilidades de Ecopetrol no se queda ni siquiera en la inversión de Ecopetrol, sino que va para el gobierno nacional y el gobierno nacional se la gasta en cosas. Y ahora el ministro nos dirá que se la gasta en educación, en salud, en el progreso de Colombia. Pero es que aquí no estamos discutiendo en qué se la gastan, sino cómo la consiguen. Eso es lo que estamos discutiendo, cómo la consiguen, no cómo se la gastan. Sobre el gasto también podemos discutir, pero aquí la discusión es cómo la consiguen. ¿Es democrático lo que están haciendo? ¿Es progresista lo que están haciendo? ¿O es retardatario? Yo pienso que es retardatario. Ahora, ¿cuál es el secreto? Toda esta plata que el gobierno nacional logra echar en su tesorería le sirve para no cobrarles los impuestos que le debía cobrar a los monopolios y a las transnacionales. O sea que al final son los pobres, las gentes del común, las clases medias, pagando los impuestos que, por ejemplo, no pagan las transnacionales de los combustibles, que, por ejemplo, no pagan las transnacionales de la minería, que, por ejemplo, no pagan todas las demás transnacionales y los poderosos de verdad impuestos que deberían estar pagando. Este es el debate de fondo. Este es el debate de fondo y por supuesto en este debate el gobierno no tiene razón. Digo por último y concluyo, repito, he sido muy esquemático y esto podría desarrollarlo con más detalle, pero pues se trata de ser breves. El gobierno aquí nos va a decir que los subsidios, no hay subsidios. Subsidio consiste en que yo produzco una cosa en 10 pesos y la vendo en 5, pero yo produzco una cosa que me cuesta 5 y la vendo en 10, ¿cómo hay subsidio? Eso no es cierto. Entonces ahí se inventan un cuento que el costo de oportunidad y un galimatías teórico ahí que no resiste análisis tampoco, para decirnos que es que si no es así se hunde el mundo. No, se hunden los pobres y las clases medias que se están hundiendo, pero por supuesto que el mundo no se hunde. No hay subsidio, colombianos, no hay subsidio. Porque repito, un subsidio existe cuando yo vendo un bien por debajo de lo que me cuesta producirlo. Y Ecopetrol no está vendiendo esos bienes por debajo de lo que les cuesta producirlos, sino que los está vendiendo bastante más que lo que les cuesta producirlos. Esa es la realidad, digamos, matemática del asunto. Pero esto tiene otro argumento y es el último que doy. Entonces el gobierno aquí nos va a decir, no, pero es que con esa plata hacemos unas cosas y mencionarán salud y educación y vías y cosas. Y repito, no me opongo a que tecnifiquen todo lo que haya que tecnificar Ecopetrol. Esa no es la discusión en la que estamos aquí, para que el ministro no la vaya a poner ahí porque ahí no está. Ustedes saben muy bien que ahí no está el debate. A Ecopetrol hay que tecnificarlo, pero para tecnificar Ecopetrol no hay que hacer esta exacción que se hace sobre los colombianos, porque la plata la sacan del sector y usted lo sabe bien. Entonces nos dicen, no, es que los colombianos se ponen felices porque el gobierno les hace unas obritas con la plata de estos gravámenes que les han impuesto. Pero lo que no les dicen a los colombianos es que primero les han sacado la plata del bolsillo. Entonces al colombiano lo ponen que dice que es feliz porque le sacan la plata del bolsillo y después se la echan en otra. Le sacan a todos y les dan a unos pocos. Esa es la realidad de esta cosa. Pero además oculta una cosa que es de mucho fondo. Es que el país funciona mejor, progresa más, si los colombianos tienen más dinero para gastar. Cuando los precios de los combustibles son inferiores, y no estoy diciendo que sean gratis ni mucho menos, que tengan unos precios razonables, que tengan que ver con las necesidades de Ecopetrol, con los costos de producción, con la tecnificación, etcétera. Cuando un colombiano tiene más plata para gastar, la economía funciona mejor. Bueno, primero ese ciudadano vive mejor, come un poco más, se viste un poco más, se recrea un poco más, se cura un poco más, pero la economía funciona mejor. Porque cuando un ciudadano come un poco más, compra una panela además, para poner un ejemplo, pues alguien tendrá que producir esa panela. Y ese que produce esa panela, pues ejerce una actividad económica. Y en esa industria panelera aparecen unos puestos, unos trabajos. Y esos compatriotas ganan unos salarios. Y con esos salarios podrán también comprar otras cosas, porque dejan de estar desempleados y se produce lo que en la economía se llama un círculo virtuoso. Y esto es lo que desarrolla los países. No es acogotando al pueblo y a las clases medias como se desarrollan los países, y esa es esta política de precios altos de los combustibles, que repito, terminan afectando negativamente la economía nacional. Este es el debate. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Y concluyo. Es que en Colombia está al mando una cosa que los economistas definen una política plutocrática. ¿Qué dice la política plutocrática? Que entre más gabelas se le den a los ultra, super, recontra poderosos, que es que mejor funcionan las cosas, porque de pronto algo chorrea.
Es la teoría del chorreo, chorrea de allá del magnate y algo le cae a un pobre, como a un pajarito. ¿Sí? Y que es que de ahí vendrá la felicidad para los colombianos. Y eso incluye, por supuesto, la máxima, es que para hacer felices a los colombianos, primero hagamos felices a los gringos, en general, digamos, a los inversionistas extranjeros. Así no funcionan las cosas. El país se está hundiendo, el país no sale adelante, el país no progresa. Así los titulares de la prensa que parecieran vivir en otro Colombia, yo realmente no sé en qué país viven, digan que esto es las maravillas y que el doctor Santos, pues el doctor Santos es una cosa casi genial, pero no sé dónde viven. Tal vez en el Parque de la 93 y eso, porque ahí también hay mucho sufrimiento, señor ministro, aun cuando se disfrace de muchas maneras. El país no está bien y esta política de combustibles no es una política positiva. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador, no